Hebreos 11:21. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró sobre el extremo de su bordón. Mi tema es tiempo de crecer. Este versículo, al final, hay una palabra que aparece en otras versiones como vara. Dice que adoró sobre el extremo de su vara sería. En este capítulo de Hebreos 11, usted pensando en el capítulo se va a dar cuenta, y seguramente ya escuchó muchos mensajes acerca de Hebreos 11, es el salón de la fama de los héroes de la fe. Ahí se le nombra a todos los héroes de la fe, todos aquellos que tuvieron fe, una fe extraordinaria, que manifestaron algo y recibieron algo poderoso de Dios, ahí están presentes. Por eso se considera el salón de la fama de los héroes de la fe. Increíblemente hay personas ahí, si usted se detiene alguna vez a estudiar, hay personas que aparecen ahí como Rahab y muchas personas más. Y un día vamos a hablar de eso. Pero a mí me llama poderosamente la atención porque es como si fuera que hay una galería donde están todos los grandes jugadores del mundo. Atienda bien la comparación. Está Pelé, está Maradona, está Messi, están varios ahí. Están los de antes, los de ahora, está Cristiano Ronaldo. Y entre esos que ganaron copas y ganaron varias cosas, aparece uno que por ahí metió 2, 3 goles. Y usted va a decir, pero ¿cómo este no encaja? Medio que no sé si reúne los requisitos como para estar aquí. Le descoloca a usted en su análisis y aparecen cosas llamativas y raras, porque en esa lista de héroes de la fe aparece Jacob y aparece con un hecho medio misterioso. Dice que aparece apoyado sobre el borde de su bordón, y él dice que aparece apoyado con su vara, porque él antes de morir, y eso es lo llamativo, porque esto registra en ese pasaje, él aparece apoyado. La vara puede ser un poquito más pequeña dependiendo del gusto. A usted le puede gustar un escarabajo como le puede gustar una limusina un poquito más largo, ¿verdad? Pero él aparece apoyado, y yo trato de entender esa es mi vara, ¿no? Esa no es parecida a los tiempos bíblicos, pero quiero tratar de que usted tenga presente qué era una vara. Porque en tiempo de crecer tiene mucho que ver el tema de la vara, y eso vamos a ver hoy. Y me impresiona Jacob, cómo él puede estar en esa lista de personas, y él terminó sus días orando y bendiciendo ahí, apoyado sobre el bordón, sobre su vara. Es que trato de entender y me parece que él en esos últimos momentos de su vida, porque los últimos momentos que usted va a pasar en la vida son los momentos más difíciles, donde usted está esperando el momento de partir. Si usted es cristiano, hoy en día tiene una revelación diferente, ya tiene un conocimiento que antes muchos quizás no tenían, de que usted va a ir a la presencia de Dios, va a estar en el mejor lugar, pero muchos se tenían que enfrentar a esa situación, a lo desconocido, tenían que realmente aplicar la fe. Y en medio de esa situación, ya él en la postrimería de sus días, antes de morir, él recibe una unción y una fuerza para comenzar a bendecir. Y por eso que me parece que se refiere también a eso de la fe, porque él recibe fuerzas para comenzar a bendecir a los hijos de José, para comenzar a profetizar, a anunciar lo mejor. Imagínense en esas condiciones. Él recibe una fuerza de Dios y comienza a declarar, porque el poder de la palabra de un padre es algo extraordinario. Cuando usted como padre bendice a sus hijos, eso tiene una fuerza y tiene un cumplimiento. El Espíritu trabaja, el Espíritu del Señor, trabajan ángeles. Entonces él comienza a bendecir. Pero aparte de eso, creo que hay un misterio.
me llama la atención, no me convence del todo eso. Entonces trato de indagar un poquitito y comienzo a estudiar el tema de la vara. ¿Por qué este tema de la vara? ¿Por qué la vara en la Biblia aparece en tantos lugares y tiene tanta importancia? Y hoy vamos a estudiar rápidamente y vamos a ver para qué servían las varas. En la antigüedad, la vara tenía varios usos. Uno de los usos más así lógico y práctico era para apoyarse, porque los caminos eran muy largos. Entiéndase que no había vehículos todavía. No había lo que hoy usted tiene, su camioneta último modelo, su auto del año, pero esa gente no tenía quizás ni caballo ni camello. Había gente que se manejaba a pie y tenía que viajar muchísimo. Entonces esto les servía como apoyo, les servía para apoyarse y descansar. Si viajaban en algún momento, en algún lugar donde no había donde apoyarse, esto les servía de apoyo. Era un elemento indispensable para aquellos que caminaban mucho y viajaban mucho. Tenía también otro uso. Servía para defenderse de los depredadores. De noche, si alguien te quería robar, iba a aparecer todas las habilidades de la persona. La persona iba a usar como un arma profética, como un arma práctico y útil. Sepa en mi historia que mi abuelo, por parte de papá, llegó a matar un yacaré con un palo. Así que imagínense si un ex Mayereyer hizo, imagínense lo que habrá sido David, matar oso, leones y todo. Pero ese era mi abuelo, era un capo el Señor. Se usaba como, esto sí me llamó la atención estudiando lo de la vara. Ya el pastor en su momento también compartió la palabra y a usted le va a servir porque Dios nos viene trabajando. No sé si usted capta, pero cuando Dios te va recordando algo, es porque Dios quiere llegar a algo y usted tiene que entender eso. Esto servía como un diario de vida. Las mujeres más que los hombres tienen su diario donde anotan, sobre todo cuando uno todavía no se casó, ¿verdad? Cuando es soltera, adolescente. Hay hombres también que lo hacen, tienen su diario y anotan los hechos trascendentes del día, de la semana, en la vida. En esa vara, para la persona que tenía su vara, esto era un diario de vida. Las enseñanzas más importantes que en la vida esa persona recibía. Vamos a suponer que hoy tuvo una experiencia en el comercio en ese tiempo y aprendió algo que no tenía que ser tan generoso. Entonces tuvo una experiencia importante en su vida y esa persona dejaba registrado, usaba simbologías también, aparte del hebreo, del arameo, de lo que podían usar en ese tiempo. Imagínense, esto también estaba pelado porque tenían que pelar para poder ellos ahí anotar. Lo que sí ellos dejaban registrado, quedaba en la vara registrado las enseñanzas de la experiencia de vida diaria. Había otras cosas también que ellos anotaban. Cuando Dios hablaba a un patriarca en un sueño, le daba una visión importante. Dios hablaba una palabra específica, una palabra a su corazón. Entonces esa persona anotaba en la vara, en su vara, porque este iba a ser un elemento diario que iba a tener. Ese iba a estar con él en todo tiempo, donde iba. Eso le iba a servir a la persona para recordar las promesas de Dios. Ahí me cae la ficha con respecto a David cuando dice, porque él recibía palabras de Dios y David pasaba momentos difíciles. David pasaba momentos de experiencia emocionales y él tenía las palabras de Dios y aparte tenía las palabras de su padre, porque agrego algo. Cuando nacían, los padres anotaban en lo que iba a ser la vara de su hijo, anotaban su destino. Es por eso que muchos estudiosos y eruditos dicen que los padres de Moisés escribieron en su vara que las aguas nunca él lo ahogarían, nunca él moriría ahogado.
Y él ya tuvo su primera experiencia, porque cuando su mamá le deja en el río, le deja en un canasto, ahí mismo ya el enemigo podía haber hecho de que él se ahogue, podía haber hecho de que él muera. Pero ¿qué pasa? Había una palabra de los padres que establecía que él nunca iba a morir ahogado. Él no murió ahogado, él llegó al palacio del rey. Él llegó al palacio y llegó a lo más alto. Y ya voy más adelante en la historia, cuando él en su momento va a cruzar frente al mar ya dentro de su propósito. Hay versiones, la Reina Valera nos dice que él tenía una vara, y hay versiones donde dice, le dice, ¿qué lees? Dios le dice, ¿qué lees en tu vara? Porque Dios estableció a través de la vida de los padres, Dios usa la vida de los padres para establecer propósito y destino en tu vida, joven. Dios, por eso se debe valorar las palabras y los consejos de los padres. Los padres son encargados del cielo, puestos por Dios para guiar a sus hijos a su destino. Así también sus mentores, sus pastores. Pero los padres determinan siempre y deben siempre determinar bendiciones sobre sus hijos. Entonces Dios le dice, ¿qué lees en tu vara? Porque era un momento de desesperación, el pueblo estaba atrás. Él le venía al pueblo egipcio y él tenía enfrente el mar. ¿Y qué tenía que hacer? Y Dios le dice, ¿qué lees en tu vara? Que nunca las aguas van a ahogarme. Y bueno, procede, avanza. Ahí se tiene que cumplir tu destino. Entonces la vara tenía mucha importancia en la vida de personas que eran importantes, de patriarcas. David, en su momento difícil emocionalmente, dice que por eso ahí me cae la ficha, como le dije, decía, tu vara y tu callado, tu vara me dará aliento. Y usted piensa, ¿cómo esta vara te va a dar aliento? Esta vara no me va a dar aliento. Pero lo que estaba escrito acá, las palabras del Señor, era lo que le daban aliento. Entonces él leía la vara, leía su vara, y esa palabra trabajaba en su vida y le daba aliento. Las personas, antes de empezar sus labores, ellos temprano desayunaban y ellos leían su vara. Ya tenían preparado, era como su vehículo, tenían preparado ahí, y eso les renovaba las fuerzas, les daba una fuerza, les inyectaba energía, les animaba, les entusiasmaba. Y nada menos que era la palabra de Dios, sueños que Dios te había dado. Entonces esas palabras vendrían a animar, a entusiasmar a la persona para empezar su jornada del día. Entonces era muy importante la vara en ese sentido. ¿Vieron cómo la vara tiene una importancia? Vamos a ver Salmo capítulo 2, versículo 9. Dice así la escritura: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Dios siempre, en todas sus profecías, en sus palabras, en su anuncio, atiéndame bien, metía el misterio de la vara. Ahí aparece la vara. Dios siempre, y hay profecías, hay palabras donde usted se va a encontrar y va a aparecer el misterio de la vara. Isaías capítulo 11, si pueden buscar, hay un versículo referente ahí a la vara. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Este versículo está hablando de Jesucristo, Yeshua de Nazaret, del Mesías. Él está siendo comparado en este versículo, en esencia, literalmente con una vara. Hay cosas que vemos hoy en la Escritura y tienen relación con esta vara. La palabra de Dios nos habla, voy a tener acá al lado porque este es el tema en esta mañana. La vara, tiempo de florecer, pero estamos estudiando acerca de eso. A mí me llama la atención algo que ya escuchó usted quizás en la escuela dominical, en los estudios,
Pero hay un suceso en la historia que me impresionó. Yo le compartía en su momento al pastor. Jacob y Labán, su suegro, tenían que hacer negocios. Ellos se dedicaban, Labán se dedicaba, él trabajaba para Labán y estaba dedicado al tema de la cría de sus animales. La vida de ellos es muy larga, pero el punto central es esto. En un momento ellos negocian y le dice Jacob a Labán: vamos a hacer un trato. De las crías que tengan las ovejas y tus animales, de las crías, las que salgan de esta forma manchadas, esas van a ser mías, y las tuyas van a ser las que no son manchadas. No sé si te parece, y hacemos ese trato. Entonces ellos trabajaban, tenían un convenio, y Labán aceptó el trato. Entonces sucede algo. Cuando esos animalitos estaban apareándose, estaban teniendo su momento, su relación sexual, vamos a decir, donde ellos tenían que hacer eso para luego tener cría, en el momento que se estaban apareando, no sé por qué regla de tres, ¿verdad? Pero impresionante es. Dice que Jacob iba, y en ese momento, cuando ellos se estaban apareando, en el momento exacto, no quiero parecer grosero, pero así dice la Biblia, que esperen un ratito, y tenía que mostrar la vara, y en ese momento ellos veían la vara, y eso tenía un efecto, porque después, cuando tenían crías, salían así como él pidió, manchados, con manchas. Lo que sí, comenzó a hacer esto Jacob. Todos los animales que se estaban apareando, él tenía que aparecer con su vara, y en ese mismo momento él tenía que buscar ese momento de ellos, y tenía que mostrarle la vara, y ellos tenían que mirar la vara. Así que si no miraban la vara, atiendan un poco, y miraban la vara, y algo sucedía en el ADN de esas personas. Se estaba alterando el ADN, porque todo lo que tiene que ver con las manchas, con la forma de salir los animales, todo tiene que ver con una alteración del ADN. Entonces, él comenzó todo era a su favor, todos los animales a su favor. Entonces dijo Labán: no, espera un ratito, espera, vamos a hacer algo. Ahora todo lo que son con manchas van a ser para mí, y todos los sin manchas van a ser para vos. No hay problema, vamos a hacer así. Entonces comenzó, y él hacía el mismo trabajo. Claro que Labán no sabía eso, porque cuando Dios te guía a hacer cosas, no hace falta que le cuente a todo el mundo todo lo que Dios a vos, esa luz que Dios te da, que te está impartiendo, cómo salir adelante, cómo progresar. Eso guardá vos y Dios. Por algo Dios te confió algo, no tenés que contarle a todo el mundo cómo vos trabajás y cómo vos haces. Entonces él siguió haciendo, buscando, ese era su nuevo trabajo, buscar por ahí animales que se están apareando, y con su vara ahí, y tenían que mirar la vara, y veían la vara, y se producía una alteración en el ADN. Y ahora el tema es que todo lo que antes salían con mancha para él, ahora estaban saliendo todos sin mancha para él. Todo se acomodó para él. Y eso pasa con un hijo de Dios. Dios, cuando está contigo, Dios pelea a tu favor, y las cosas se acomodan a tu favor. Y muchos van a pensar y van a decir: pero vos sos brujo, vos sos no sé qué cosa. Así van a pensar, porque Dios acomoda las cosas a tu favor cuando tú estás dentro de ese plan divino, dentro de la voluntad de Dios, dentro de su propósito. Entonces Labán dijo: no, espera un ratito, vamos a ver qué está pasando acá, algo está pasando. No puede ser que para vos con mancha, cuando vos estás decidís con mancha para vos, y ahora decimos que las manchas van a ser conmigo y no aparece ninguno con mancha, vienen todos sin mancha. No puede ser así. No, esto no encaja bien. Entonces comenzaron otra vez a negociar, pero todas las veces que negociaban, todas las veces que veía, siempre el favor de Dios estaba con Jacob.
Pero lo llamativo es que la vara siempre aparecía, era trascendente en este tema. Y acá hay una aplicación personal para nosotros. La vara representa las promesas que Dios te dio, porque las promesas que Dios dio a esas personas, a esos hombres de la antigüedad, ellos dejaban la palabra de Dios escrita en la vara. Esa palabra que se iba a cumplir, esa promesa de Dios quedaba escrito en esto. Las promesas de Dios representan la vara, la palabra de Dios, lo que Dios te prometió, la palabra, el mensaje de Cristo. Cuando esa vara se le mostraba a esos animales, en el momento en que se estaban apareando, se producía una alteración en su ADN. Algo comenzaba a cambiar, algo comenzaba a suceder. Y eso pasa cuando nosotros comenzamos a mirar la palabra de Dios, comenzamos a mirar lo que Cristo dijo y lo que Dios preparó para nosotros, las promesas que nos dio, lo que está escrito en su palabra con respecto a nosotros, lo que tiene preparado para nosotros. Todas esas cosas, cuando nosotros comenzamos a mirar con fe las promesas de Dios, cuando comenzamos a creerle, cuando comenzamos a practicar, a vivir en integridad, en santidad, se produce una alteración en nuestro ADN, se produce un cambio en nosotros. Antes tu pariente podía ser alcohólico, pero hay una alteración en tu ADN y tú comienzas a sentir asco por todo lo que fundió tu vida, por todo lo que fundió la vida de los demás. Quizás antes tu pariente usaba drogas, se inyectaba, pero para ti eso ya no tiene importancia porque Dios cambió tu ADN, alteró tu sistema. El Señor comenzó a obrar y te hizo entender que para ti lo más importante no es eso. Hay cosas que antes a tus antepasados quizás le gustaba. Había infidelidad, había promiscuidad. Tus antepasados, tus antecesores quizás vivían en adulterio, vivían divorciándose, pero hoy en día Cristo con su palabra, con su propósito, comenzó a cambiar tu forma de ver la vida, comenzó a cambiar tu ADN y ahora tú ya no necesitas y no consideras que tienes que vivir de esa forma. Se produce una alteración en tu vida, tú eres diferente. Antes tus antepasados fueron pobres, fueron miserables, pero hoy en día tú no tienes que ser así. Tú comienzas a tener un cambio en tu forma de pensar. En tu ADN hay un cambio. Tú ya no eres más un miserable. Tú te proyectas a ser un bendecido, a crecer, a considerar que ya no sos más cola sino cabeza. Dios hace algo y comenzamos a cambiar porque es la palabra de Dios, es la presencia de Dios. Eso es lo que representa la vara y comienza a producir en nosotros cosas impresionantes que se generan y se ven a simple vista. Y se vio el resultado. Labán pudo ver cómo Jacob era bendecido, cómo todas las cosas le favorecían, cómo esa vara podía alterar el ADN. La palabra de Dios. Si consideras la palabra de Dios lo más importante, yo sé que todas las cosas son importantes, tu profesión, tu estudio, lo que tienes que hacer, tu empresa, tu función, tu familia, todo es importante. Pero si comienzas a poner en tu vida primeramente a Dios y a poner su palabra y su propósito y lo que tiene contigo en primer lugar y se va a producir una alteración en tu ADN. Y todo lo que hagas, cuando tú decidas hacer esto, así como comenzó a favorecerle a Abraham, esa cría, esos animales, todo, comenzará Dios a favorecerte en cada decisión que tú tomas, porque es su palabra, es su presencia. Es algo que está produciendo en ti una alteración para bendición. Por eso es importante que tú veas en esta mañana que esa vara representa las promesas de Dios sobre tu vida que han sido establecidas. Esa promesa de Dios. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 30, versículo 41 y 42. Y veamos eso que le decía.
Génesis 30, 41 al 43. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran las más débiles para Labán y la más fuerte para Jacob. Ese suceso que le contaba quedó registrado, y es cuando Dios está contigo, lo que tú hagas, lo que tú comiences a hacer bajo su dirección, y siempre cuando Dios tenga destino contigo y quiera Él usarte y hacer algo, Él va a favorecerte en todo. Si tú estás en un lugar con propósito, no te preocupes. El favor de Dios tarde o temprano va a estar contigo ahí. Números capítulo 17. Voy a este pasaje porque esta vara es muy conocida. Esta vara es hablada, nos recuerda las prédicas anteriores, y Dios hace un énfasis en esto. Dios quiere hacernos florecer. Dios no quiere que te quedes en un sequedal. Dios no desea, no es su propósito, no es su destino que tú vivas seco. Es el propósito de Dios. Otra aplicación: tú eres una vara que tiene que reverdecer, que tiene que florecer, que tiene que multiplicarse. Vamos a ver qué pasó ahí en Números. Números 17. Dice el versículo 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a ellos. Vas a poner en el tabernáculo, versículo 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja, florecerá, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés, al día siguiente, palabra clave, después de un día, después de 24 horas, Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Una vara seca que dejó tirada ahí en el tabernáculo había reverdecido. 1, echado flores. 2, arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Eso que aconteció no tiene explicación en cualquier ciencia que exista en la tierra. No hay ciencia que pueda explicar ese acontecimiento. ¿Cómo una vara seca, un palo, iba a reverdecer, iba a producir frutos? ¿Cómo iba a eso a reverdecerse un día después? Es imposible. Solamente Dios puede hacer eso. Si tu situación en este momento, la situación que estás pasando un momento difícil, donde no estás teniendo paz, o quizás estás pendiente o quebrantado de una situación que se viene, tienes que afrontar algo que es sumamente grande y estás preocupado. Hoy, con todas las palabras anteriores que ya Dios nos dio, yo quiero que sepas que Dios te está hablando. Si Dios pudo darle vida a una vara seca,
Si Dios pudo hacer que florezca, si Dios pudo hacer que tenga fruto, Dios puede hacer que todos tus problemas tengan soluciones. Dios puede obrar porque el Dios que creemos nosotros es un Dios que hace cosas imposibles. Nosotros no tenemos un Dios religioso que está solamente en el cielo sentado para esperar que nosotros le adoremos. Él es un Dios de amor que manifestó su amor, pero que sigue derramando su amor, manifestando milagros. Y en ese pasaje Dios me habla demasiado claro de que no importa con esa experiencia de que la situación económica de un país como Paraguay, de Sudamérica o del mundo esté en las peores condiciones, si hay anuncio informativo de economía donde las cosas no van a ir bien, si las cosas suben, si a usted le preocupa, si el gobierno se preocupa porque muchas veces no tiene presupuesto, si usted ve muchas veces y escucha las palabras de las personas, todo eso es verdad. Todo eso no cambia que Dios tiene el poder para hacerte bendecir, florecer, multiplicar, que tengas bendición en medio de dificultades, porque nuestro Dios es todopoderoso. Ese Dios que creemos no está condicionado a la naturaleza. Él hizo todo. No está condicionado a las leyes de física, Él hizo todo. ¿Cómo va a ser eso? Una locura. Es un palo seco, que florezca, que dé fruto. Eso es algo que no tiene explicación. En 24 horas. Palabras de fe, usted tiene que tomar con fe y creerlas, porque Dios puede hacer milagros en 24 horas. Yo le quiero animar en esta mañana, cuando oremos y cuando entremos en un tiempo de adoración, porque cuando hay adoración, uno se conecta a una dimensión de su presencia, porque este acontecimiento se dio en su presencia. En su presencia suceden los milagros más extraordinarios. En su presencia Dios comienza a fluir, Dios comienza a soltar cosas, pero usted tiene que introducirse en su presencia. Usted no puede estar con los ojos abiertos, atento que hace el vecino, que usted tiene que estar conectado. Usted tiene que estar introducido en su presencia para poder agarrar eso. Yo le compartía un versículo en estos días. Dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Para que usted ore perfectamente, para que usted no se equivoque, tiene que orar en el Espíritu. Y el Espíritu ora con gemidos. ¿Sabe usted que la mayoría de los milagros que Dios va a hacer y va a obrar se producen en esos momentos de oración en el Espíritu? Cuando hay adoración, hay una atmósfera de gloria, una atmósfera de su presencia. Y ahí, en ese tiempo, el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos y se producen. Hay gente que siente dolores literalmente como de parto, porque son mensajes de Dios. Es un lenguaje donde usted está pariendo. Los gemidos tienen relación, tienen conexión con parir, con dar a luz milagros. En la presencia de Dios, cuando usted entra, usted tiene que entrar y orar en el Espíritu, para que en esos momentos el Espíritu Santo comience a orar por usted y comience a gemir, a orar, a interceder y comience a parir milagros. Y usted tiene que tomar por medio de la fe, creer que Dios en ese momento, en el momento de estar en esa atmósfera de su presencia, hay milagros que se están soltando, hay milagros que están aconteciendo, hay cosas que Dios está haciendo. Pero todo eso que pasó es en una atmósfera de su presencia. De su presencia. Dios nos habla y nos muestra a través de este pasaje que no hay nada imposible para Él. Le cuento esto y voy cerrando, porque voy a orar para que también la gente, como la transmisión escucha en distintas partes del mundo, podamos ministrar a esas personas porque a través de la fe y a través de su presencia, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Una persona me comenta que en estos días Dios hizo algo milagroso con respecto a cubrir un monto, una deuda. Pero ¿qué hace esa persona?
cuando se establece palabras de fe, cuando se anuncia, se proclama, cuando Dios lanza palabras de fe, esa persona atrapa, agarra, cree, activa y le cree tanto a Dios que está convencida que sí o sí eso va a acontecer, y eso es la forma en concretar milagros, porque la fe es la llave para poder concretar, traer cosas del mundo invisible a lo visible. Esas cosas, dice la palabra de Dios, que Dios ya nos bendijo. Hay tantas bendiciones que ya están, pero están en otra dimensión y tienen que ser trasladadas. Le puede parecer muy místico, pero las cosas del Señor son así. Si usted quiere alcanzar milagros, si quiere traer a la existencia milagros, si quiere ver la manifestación de muchas cosas, usted va a tener que aguantarse un lenguaje místico, porque son cosas espirituales que no se pueden entender lógicamente. ¿Cómo usted... Le doy otra vez el ejemplo y soy redundante. ¿Cómo usted va a creer, cómo va a pensar que un palo seco va a reverdecer, va a florecer y va a dar fruto? Es imposible. Pero este es el Dios de lo imposible que predicamos, que puede cambiar tu historia, que puede alterar tu ADN y puede ayudarte a ser vencedor sobre todos los problemas que estás pasando y todas las situaciones que estás pasando. Quiero que ahí donde estás, quiero que te conectes en oración. Voy a orar en este momento por la gente que está viendo el mensaje de la palabra. Quizás estás en un lugar distante, pero no importa. La palabra del Señor tiene poder y envió su palabra y lo sanó. Hay un poder que se desata, hay un poder que se establece a través de las palabras, porque en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana, Padre, yo vengo a presentarte cada vida. Cada vida representa una vara. Esas promesas que cada uno ha recibido. En esta mañana quiero que te veas como una vara que tiene promesas que Dios te dio. Tienes sueños, tienes anhelos que las personas te dijeron. Tu papá quizás te dijo alguna vez: vas a ser un gran profesional, vas a ser un gran hombre de Dios, vas a ser una gran mujer, vas a ser una doctora, vas a ser una científica, vas a ser algo. Pero algo se te habrá lanzado en la vida. Algunas personas habrán dicho: tú serás un ministro de Dios ungido. Algo te soltaron, algo te dijeron. Esas palabras están en tu vida, están en tu vara. Y en esta mañana yo quiero hablar esas palabras, quiero hablar a tu vara. En el nombre de Jesús, comienza a recibir fuerzas, comienza una activación en el nombre de Jesús en este momento, en tu vida, en tu espíritu. Que comienza ahora el poder del Espíritu Santo, el poder del Señor a alterar tu ADN, tu espíritu, a despertar tu espíritu. Que comienza a obrar ahora en tu interior, ahí en lo profundo de tu ser, y comiences a sacar todo el potencial que tienes, todo lo que el Padre te dio desde el principio, todos los dones, los talentos, todas las capacidades que tienes. Comienza a sacar, comienza a alumbrar, comienza a explotar, comienza a extenderte. Extiéndete, extiende tu tienda, extiende el sitio de tu tienda, extiende las cortinas, extiende tu vida. Levántate, te pone Dios como cabeza y no cola. Necesitas en este tiempo más que nunca levantarte, y así como sucedieron milagros extraordinarios en 24 horas, comiencen a suceder 24 horas de milagros de su presencia en tu vida. Ahí donde estás, quiero que recibas en el nombre de Jesús una intervención divina de ángeles poderosos, ángeles del Señor, ministrando ahora tu vida en donde te encuentres. Y tú que estás aquí, comienza a recibe del Señor, recibe visitación de ángeles, recibe bendiciones que no estabas esperando. Esa vara floreció, nadie se esperaba, nadie imaginaba, pero Dios es un Dios de sorpresas. Dios te puede sorprender. De repente Dios dice: había cáncer, pero Dios dice: ya no hay cáncer. De repente había diabetes, pero Dios dice: ya no hay diabetes. De repente Dios se aparece, florece, y Dios trae milagros a tu vida que nunca has esperado. Ese es el Dios que predicamos. Por los méritos de Cristo Jesús, la vara de Isaí, de Cristo Jesús, tenemos todas estas bendiciones. Tomamos estas bendiciones en esta mañana, agarramos estas bendiciones y creemos
que Dios va a hacer milagros extraordinarios. Quiero que digas conmigo: estoy atento a todos los milagros que Dios quiera mostrarme. Estoy receptivo, estoy expectante a la manifestación de sus milagros en este día. Recibo milagros por los méritos de Cristo Jesús. En 24 horas, maravillas, provisión divina, salud divina, gracia de Dios y favor vendrán a mi vida, a mi familia, por los méritos de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.